Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde el estado de Tennessee, pero en esta ocasión estoy en mi despacho en la universidad, en la pequeña localidad de Martin, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero hablar de literatura, en este caso específicamente de literatura japonesa, tema del que ya hemos hablado en el canal en otras ocasiones. Recientemente hablamos acerca de Hiromi Kawakami, anteriormente habíamos hablado también de Kenzaburo Oe, y en esta ocasión nos toca hablar de Yasunari Kawabata, que es uno de los grandes nombres de la literatura japonesa del siglo XX, ganador del Premio Nobel en 1968, y en este caso se trata del primer japonés en recibir este galardón. Pero bueno, no es importante simplemente porque haya ganado el premio Nobel a finales de los años 60, sino por la enorme calidad y también por la originalidad de gran parte de su obra. He leído algunas novelas de Kawabata, pero quiero hablar aquí específicamente en este vídeo acerca de sus relatos más breves, que se titulan Historias de la palma de la mano. Y de este libro, de esta serie de historias breves, es de lo que vamos a hablar. Pero claro, es cierto también que Yasunari Kawabata es un escritor conocido sobre todo por sus obras en prosa, en especial su novela País de Nieve, escrita en los años 30 del siglo XX, pero a lo largo de toda su carrera escribió esta serie o una serie de breves relatos que tituló Historias de la palma de la mano. El primero de ellos lo escribió alrededor de principios de los años 20 y el último de ellos lo escribió poco antes de su fallecimiento en 1972. Tengo aquí la traducción al español de algunas de las historias de la palma de la mano, no están completas, y también tengo la traducción al inglés, Palm of the Hand Stories, tampoco es una edición completa, pero bueno, entre las dos podemos encontrar gran parte, la mayoría de estas historias de la palma de la mano. Pero ¿quién fue Yasunari Kawabata? Kawabata es un escritor que nació en Osaka allá por 1899, quedando huérfano de niño, y poco a poco fue perdiendo a otros miembros de su familia, por ejemplo a su hermana, a su abuela, después a su abuelo, y esta quizá puede ser una de las razones por las cuales quizá las ideas de la muerte y de la soledad aparezcan tanto en su obra en general. Gran parte de su obra tiene que ver con estas ideas de la muerte y con estas ideas de la soledad. Gran parte de su obra es una representación, es una reacción, es una obra que está marcada por estas dos ideas. En 1917, cuando tenía aproximadamente 18 años, se estableció en Tokio. Desde su Osaka natal viaja a Tokio y allí se establece para estudiar literatura, no literatura japonesa necesariamente, sino literatura inglesa en la universidad, y comenzó, por tanto, a entrar en estos años en la escena literaria de la capital japonesa. Una capital japonesa que solamente 6 años después, en 1923, presenciaría el terrible terremoto que acabó con gran parte de Tokio. Allí estaba y allí presenció Kawabata este terrible terremoto de Tokio y también los incendios relacionados con este terremoto que destruyeron una gran parte de la ciudad. De nuevo, tenemos otra relación directa de Kawabata con la idea de la muerte, el desastre, la soledad, cuando estuvo en Tokio y allí presenció este terrible terremoto. Por supuesto, para Tokio,
Una de las consecuencias de este desastre natural fue la modernización de la ciudad durante la reconstrucción de la misma y también una cierta entrada de las ideas occidentales en la cultura japonesa. Más o menos en estos momentos, durante la reconstrucción de Tokio, ciertas ideas occidentales entran en la cultura japonesa y van a transformarla hasta cierto punto. En lo referente, por ejemplo, a la arquitectura, entra una cierta idea de arquitectura occidental, entra el psicoanálisis también, entra el marxismo, y bueno, pues todo esto va a ir transformando hasta cierto punto la propia cultura y las propias tradiciones japonesas. En estos momentos, en los años 20, que es cuando empieza Kawabata a escribir sus historias de la palma de la mano, se implica también en todo tipo de actividades culturales y artísticas de vanguardia. Esta es la época de las vanguardias en Europa, en España también, por supuesto. Y estas actividades culturales y artísticas de vanguardia van a interesar mucho a Kawabata en los años 20, y también en esta época empieza a practicar también la crítica literaria y se convierte en uno de los fundadores de la escuela neoimpresionista o de la nueva sensibilidad, es decir, un grupo de artistas, escritores, etcétera, que reciben una gran influencia de corrientes vanguardistas occidentales como por ejemplo el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, el futurismo y todos esos ismos que recoge y de los cuales de alguna manera se ríe o se acerca a ellos de una manera jocosa en su libro Ismos, el español Ramón Gómez de la Serna. Todos estos ismos van a entrar también en la cultura japonesa en este momento, y todo esto se promueve desde la revista Bungei Jidai, que significa Edad Literaria, revista importante que se publicó en Japón entre 1924 y 1927, y por supuesto con esta revista colabora un Kawabata joven y muy vanguardista, y en esta revista Bungei Jidai o Edad Literaria se dan cita textos muy simbolistas, sorprendentes, con gran sentido del ritmo y por supuesto con una fuerte influencia del cine en lo visual. El cine va a tener mucha importancia en estos escritores japoneses y en particular en Kawabata, porque de hecho en 1926, en plena era todavía del cine mudo, Kawabata escribió el guión de una película titulada Kuruta Ipeiji o Una página de locura, junto con el director de esta película, Teinosuke Kinugasa, y esta es una película muda sobre la locura con muchos elementos del surrealismo. Evidentemente temas como el psicoanálisis, temas que tienen que ver con la salud mental, la locura, etcétera, tienen importancia para estos escritores, y en esta película, Una página de locura, también tiene una presencia importante este tema de la locura. Es una película, eso sí, que estuvo perdida durante muchísimos años hasta que su director, Kinugasa, encontró una copia de la cinta en un cobertizo de su jardín casi unos 50 años después, y de esa manera se pudo restaurar y se pudo salvar de convertirse en una de estas películas perdidas que nadie sabe dónde se encuentran y que pues no se pueden recuperar. En este caso sí que se pudo recuperar esta película. En 1930, Yasunari Kawabata funda la Escuela del Nuevo Arte con Masuji Ibuse y Seiichi Funahashi, y las obras de estos artistas que pertenecían a la Escuela del Nuevo Arte, sus obras están marcadas por el espacio urbano, por el sinsentido, por el erotismo,
por lo grotesco, y son obras que en su momento se granjearon muchísimas críticas de quienes las consideraban simplemente obras frívolas, que no eran comprometidas con un ideario político específico. Esto de la literatura comprometida con un ideario político no le interesaba en absoluto a Kawabata y a sus colaboradores y a sus amigos y artistas que se reunieron alrededor de esta escuela del nuevo arte en los años 30. No les interesa realmente a estos autores nada que tenga que ver con la literatura comprometida, pero en estos momentos, en los años 20, en los años 30 en Japón, se entendía por parte de muchos escritores y muchos teóricos que la literatura tenía que estar comprometida con un cierto ideario político, y por eso esta idea de que las obras de la Escuela del Nuevo Arte, y entre ellas algunas de Kawabata, pues eran obras frívolas y sin ningún interés. Pero evidentemente esta es una visión ideológica de la literatura, no una visión literaria o artística. Y en este contexto de los años 20 y de los años 30 es cuando nacen las historias de La palma de la mano, que, como ya he dicho, Kawabata seguiría escribiendo a lo largo de toda su carrera, esporádicamente, porque claro, no las escribía todos los años ni en todos momentos, pero nunca dejó de escribir estas historias de La palma de la mano, y durante pues medio siglo, durante 50 años, continuó escribiendo estas obras, y en total compondría 146 historias de La palma de la mano entre 1921 y 1972. Aquí se recogen algunas de ellas. Esta edición de la colección austral presenta 70 de estos textos, es decir, más o menos la mitad de los que escribió Kawabata, en traducción directa del japonés de Amalia Sato. Si ustedes abren el libro, podrán ver ahí que dice traducción del japonés de Amalia Sato. ¿Por qué las editoriales no ponen el nombre del traductor en la cubierta? Es algo que nunca he entendido, pero bueno, Amalia Sato es quien directamente del japonés traduce al español estas historias de La palma de la mano. En inglés pues se puede encontrar, por ejemplo, en este volumen, este en español es de la colección austral, en inglés está traducido también del japonés por Lane Dunlop y J. Martin Holman, y está publicado en Nueva York por Farrar, Straus and Giroux. Entonces esta es también, si ustedes leen en inglés, pues una buena edición para hacerse con bastantes de estas palm of the hand stories, o historias de la palma de la mano, y bueno, entre estos dos pues tienen bastantes, no todas, desgraciadamente, no todas las historias de la palma de la mano, pero sí muchas de ellas. Yo he leído todas las que están aquí en español, y algunas de las que están aquí en inglés que no se encuentran ya en la traducción española. La traductora incluye una breve introducción en la que por supuesto me he basado en gran parte para esta presentación en este vídeo, y en esta introducción, en la página 12, describe de esta manera estos relatos breves que son las historias de La palma de la mano. En la página 12 dice Amalia Sato, la traductora: sus cuentos breves, es decir, los de Kawabata, algunos con rasgos de inacabado, de apunte, de fragmento, con una lógica muy peculiar, son también reflejo de las apetencias de la moderna cultura de masas iniciada en la época Taisho, que es la época entre los años 1912 y 1926 en Japón. Y continúa diciendo: en la década del 20 y luego en la del 30 se acentuaron el gusto por las fantasías aberrantes, los desvíos psíquicos o el desarrollo de psicopatologías. Claro, empiezan a entrar
todas estas ideas en Japón del psicoanálisis y cuestiones que tienen que ver con las vanguardias, y entonces todo esto se refleja también, por supuesto, en la obra de Kawabata y en especial en estas historias de la palma de la mano. En los años 20 y 30 se acentuaron el gusto por las fantasías aberrantes, los desvíos psíquicos o el desarrollo de psicopatologías, por un lado, y el desarrollo de la literatura dedicada a los niños, la debilidad por lo fabuloso y lo fantástico, lo onírico, el sueño, está muy presente continuamente en estas historias de la palma de la mano, así como la atracción por lo occidental en su grado más alto de sofisticación, con la glorificación de la modern girl, la adolescente vestida con otras ropas, con maneras nuevas y una seducción desconcertante. Esto ocurre, por supuesto, también en muchos de los poemas de la literatura estadounidense, de la literatura europea, de la literatura española de los años 20. Muchos de los poemas vanguardistas españoles pues recrean en los años 20 y 30 pues esta idea muy norteamericana de la flapper, esta mujer joven, moderna, que tiene una apariencia física diferente, que fuma, que conduce coches, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto aparece también en las historias de la palma de la mano. Y continúa diciendo, esta narrativa concentrada, esto es muy importante porque las historias de la palma de la mano, como ya indica el nombre, son historias muy breves. No son microrrelatos, no, ni mucho menos, pero son historias muy breves, historias que de alguna manera podrían caber en la palma de la mano. Esta narrativa concentrada, que nunca abandonó, porque la escribió a lo largo de toda su carrera, en algunos momentos más y en otros menos, representa el costado experimental de Kawabata, que consideraba esta posibilidad como particularmente japonesa dentro de la tradición del haiku. Bueno, no vamos a decir que Yasunari Kawabata estuviese intentando escribir haikus en prosa, no, ni mucho menos. El haiku es muy breve, 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, pero sí que se podría decir que estas historias de la palma de la mano son textos experimentales, son textos que sí que tienen mucho que ver con lo sensorial, con las observaciones, de la misma manera que ocurre en los haikus, y podríamos decir de una manera restrictiva y de una manera pues que simplifica bastante las cosas, pero que bueno, más o menos pueden imaginar a lo que me refiero. Podríamos decir que es una especie de haiku en prosa, o serían estas historias de la palma de la mano a la prosa lo que el haiku es a la poesía. Pero bueno, como digo, esta es una manera bastante restrictiva de verlo porque es mucho más complicado que todo esto. Pero sí es cierto que es una narrativa breve, una narrativa concentrada, una narrativa también en muchos momentos vanguardista, pero desde luego experimental. Y son historias muy breves que de alguna manera metafóricamente podrían caber en la palma de la mano. Me gusta la descripción de Amalia Sato en la introducción de lo que son estas historias de la palma de la mano, pero el propio Kawabata, y esto aparece en la página 7, en la nota editorial, el propio Kawabata dijo de estas historias de la palma de la mano, de estos textos, el propio Kawabata en cierto momento, no se dice cuándo, pero en cierto momento dijo de estos textos: muchos escritores en su juventud escriben poesía. Bueno, en su juventud y en otros momentos, pero para Kawabata la poesía tiene mucho que ver con la parte juvenil de la obra de ciertos escritores. Cuando son jóvenes escriben poesía. Muchos escritores en su juventud escriben poesía. Yo, en lugar de poesía, escribí los relatos que caben en la palma de una mano. De nuevo, por su extensión. Entre ellos hay piezas irracionalmente construidas, pero hay otras que fluyeron naturalmente de mi pluma con espontaneidad. No entiendo muy bien por qué dice que hay piezas irracionalmente construidas, pero otras
fluyeron de su pluma con espontaneidad. Podría haber dicho simplemente y hay otras que fluyeron naturalmente de mi pluma con espontaneidad. Pero bueno, eso es lo que dice. Entre ellos, entre estos textos, hay piezas irracionalmente construidas, pero hay otras que fluyeron naturalmente de mi pluma con espontaneidad. Y termina diciendo, el espíritu poético de mi juventud vive en ellos. Con lo cual, realmente lo que está diciendo es que se trata de una suerte de prosa poética. En muchos casos parecen fragmentos de textos que podrían ser mucho más largos. Y curiosamente, en un caso hay un texto que no aparece, por cierto, en esta antología, pero que sí aparece en esta. El último texto de estas historias de la palma de la mano es una especie de reducción de una de sus novelas más importantes, que es País de Nieve. Dice Amalia Sato en la introducción: 3 meses antes de su muerte, en abril de 1972, Kawabata realizó una operación inédita. Redujo su novela País de Nieve, probablemente su novela más conocida, más importante, a un cuento palma de la mano. La miniaturización consistió en convertir la primera cuarta parte de la novela en una sucesión de escenas. Realmente estos cuentos de la palma de la mano en muchos casos vienen sugeridos por ciertas escenas. No están siempre tratando de narrar una historia. Son simplemente escenas, son simplemente fragmentos de conversaciones. Están en muchos casos basados o presentados como sueños, o se escriben a partir de sueños también. Entonces lo que hace en este último texto de las historias de la palma de la mano, que curiosamente no se encuentra en esta antología, en esta traducción al español no se encuentra ese texto, pero que sí aparece en esta antología en inglés. De hecho, en la antología en inglés, si lo puedo encontrar, sí, de 1972, Gleanings from Snow Country. Entonces lo que es realmente es una miniaturización, no voy a decir simplificación, pero sí miniaturización de esa novela, País de Nieve, que hacia el final de su vida convirtió en un cuento de la palma de la mano. Y termina la traductora Amalia Sato termina diciendo: este caso único, contrario a su tradicional método de trabajo por adición y ejercido sobre su obra más famosa, tal vez otra muestra de su rebelión ante la estructura de la novela, agrega una nota misteriosa a estos relatos que inició en la adolescencia y que lo acompañaron con su extraña medida cóncava hasta el fin de su vida. Bueno, en su adolescencia tampoco exactamente, porque el primero que tenemos, Lugar Soleado, o el primero que aparece aquí, es de 1923, con lo cual ya tenía 24 años Kawabata, y podríamos decir que ya no se encontraba en la adolescencia. Pero sí es cierto que son relatos muy visuales, que en muchos casos no están tratando de contar una historia, sino lo que están tratando es de objetivar, de describir una situación, unas observaciones, unos pensamientos personales, y desde luego son, esto es muy importante decirlo una vez más, son obras muy experimentales de Kawabata, en las cuales también tienen cabida los típicos temas que también vamos a encontrar en sus novelas más extensas. Pero me parece una manera muy interesante de entrar en la obra de uno de los grandes de la literatura japonesa del siglo XX, que es Yasunari Kawabata. Así que tanto en traducción española como en traducción inglesa, o si pueden leerlos en el japonés original, cosa que yo no puedo hacer, pues sería por supuesto incluso muchísimo mejor, les recomiendo entrar en la obra de Yasunari Kawabata a través de estas breves historias de la palma de la mano, porque son realmente sorprendentes
y en muchos casos, pues desde un punto de vista técnico, literario, incluso desde un punto de vista de la narración, de la introspección, incluso desde un punto de vista también del contenido, son obras realmente sorprendentes e interesantes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer estas historias de la palma de la mano de Yasunari Kawabata o si han leído otros textos de este escritor japonés, pero si ese es el caso, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué obras de Kawabata les interesan y bueno, qué les parecen estas historias de la palma de la mano que a mí me parecen realmente interesantes y por eso quería traer hoy a Kawabata y estas historias de la palma de la mano al canal. Me despido ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde mi despacho en la Universidad de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, vídeo que se ha grabado a principios del mes de septiembre del año 2024. Mío es el copyright del vídeo y como digo, muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube Antón GF. Les animo a que se acerquen a la obra de Yasunari Kawabata y en especial a estas historias de la palma de la mano. Muchas gracias como siempre por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo y me despido ya desde Martin, Tennessee. Soy Antón García Fernández. Hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF.